Vamos a hablar de la ecuación de Bernoulli. La ecuación diferencial de Bernoulli es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden formulada por Jacob Bernoulli. Esta ecuación fue después transformada por Leibniz y por su hermano Johann Bernoulli. Entonces, para conocer esta ecuación primero necesitamos conocer quién era Jacob Bernoulli, también llamado Jacob, Jacques o James Bernoulli. Formaba parte de una familia de científicos, la familia Bernoulli. Era un matemático y científico suizo destacado, nacido en Basilea. Siendo joven, su padre lo envió a la universidad a estudiar filosofía y teología con el ánimo de que se convirtiera en un teólogo. Sin embargo, él a escondidas se dedicó a alimentar sus verdaderas aficiones, la física y las matemáticas. A partir de los planteamientos de Leibniz, desarrolló problemas del cálculo infinitesimal y fue el primer matemático en desarrollar el cálculo más allá de donde lo dejaron Newton y Leibniz y aplicarlo a problemas difíciles. Su ecuación, la ecuación diferencial de Bernoulli, es dy en dx más f de xy igual a g de x por y a la n. ¿Y en qué consiste el método de Bernoulli? En linealizar esta ecuación. ¿Para qué la quiero linealizar? Pues para poderla resolver por algún método más simple. Bien, vamos a partir de su ecuación. Y hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. La primera es, si n es igual a 0, sustituyo a n en y a la n y obtengo esta expresión. Y y a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, esta no es otra que una ecuación diferencial lineal de primer orden de primer grado no homogénea, que se puede resolver por fórmula o por factor integrante. ¿Qué pasa si n es igual a 1? Si n es igual a 1, sustituimos en y a la n y vemos que estos dos términos tienen un término común que es y, así que vamos a factorizar. Factorizamos y vemos que esta ecuación no es otra que la ecuación diferencial lineal de primer orden de primer grado homogénea. Y esta la podemos resolver también por fórmula o por separación de variables. Bueno, entonces significa que para usar el método de Bernoulli, n tiene que ser diferente de 0 y diferente de 1. ¿Y cómo se resuelve? Lo que vamos a hacer es usar una sustitución en la que u es igual a y a la n a la 1 menos n. Pero como lo que quiero sustituir es y, pues hay que despejar. Entonces y es igual a es igual a u elevada a la 1 sobre 1 menos n. Y hacemos dicha sustitución que tenemos en esta expresión que se presenta. Pero primero pues hay que resolver esta derivada. ¿Y cómo la resolvemos? Pues vamos a aplicar aquí tanto la regla de la cadena como la regla de las potencias. Hagámoslo. Entonces, este exponente pasa como coeficiente. A este exponente le voy a restar 1 y después obtengo la derivada de la función que está adentro con respecto a x. De tal manera que nos queda, este exponente pasaba como coeficiente, al exponente le resto 1 y saco la derivada de u con respecto a x. No hay mucho que pueda simplificar más que en este término, así que realizamos la resta. Nos queda de esta manera, 1 menos n sobre 1 menos n. Veo que 1 y 1, pues son estos dos números, son iguales de signo opuesto, por lo tanto se reducen a 0. Y nos queda entonces, aquí es un más, y nos queda entonces 1 sobre 1 menos n por u a la n sobre 1 menos n por la derivada de u con respecto a x. Y sustituimos. ¿Qué hacemos también? Aplicamos en este término las leyes de las potencias y obtenemos este que tengo aquí. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que no se me olvide. Vamos a linealizar y para linealizar necesito que el coeficiente de du en dx sea 1. Por lo tanto, ahora vamos a dividir toda esta expresión entre el coeficiente que acabamos de obtener.
Lo más sencillo es dividir término a término. Vamos haciéndolo en cada uno de los términos. El primer término, voy a dividir entre 1 sobre 1 menos n por u a la n sobre 1 menos n. Veo que estos dos términos son iguales y están en el numerador y en el denominador, por lo tanto se reducen a 1. Y aquí tenemos la misma base, la base su. Por lo tanto, aplicando las leyes de los exponentes se restan. De tal manera que obtenemos du, dado que si los exponentes se restan y n sobre 1 menos n sobre 1 menos n es 0, esto también se reduce a 1. Bien, siguiente término. Hacemos lo mismo. Lo primero que aplicamos aquí es a la que le llamamos la regla de la herradura. Multiplicamos medios extremos, que no es más que una división de fracciones, y nos queda 1 menos n por f de x. Y además vamos a aplicar otra vez leyes de los exponentes, porque aquí y aquí tenemos la misma base. ¿Qué hacemos con los exponentes? Se restan. Vamos a restar entonces 1 sobre 1 menos n sobre 1 menos n. De tal manera que lo escribimos de la siguiente forma. Y como en esta resta de fracciones el denominador es igual al numerador, esto nos da como resultado un 1. Significa que esta expresión la puedo escribir como 1 menos n por f de x por u elevada a la 1 o simplemente por u. Pasemos al último término. Hacemos lo mismo. Voy a volver a aplicar a la que le llamamos la regla de la herradura. Multiplicamos medios extremos y obtengo 1 menos n por g de x. Y de nuevo vamos a dividir. Tenemos la misma base. Los exponentes se restan. Y como los dos exponentes son exactamente iguales, entonces la resta me dará 0. Aquí lo podemos ver. Esto es 0. Y u a la 0 es 1. Por lo tanto, este término es 1 menos n por g de x. Entonces ya podemos sustituir todo esto que simplificamos. Y nos queda solamente du en dx más 1 menos n por f de x por u igual a 1 menos n por g de x, donde si estuviéramos hablando de la ecuación que resolvimos en clase, pues este sería p de x por u y este término sería q de x. ¿Cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Pues puede ser por factor integrante si fuera necesario, puede ser por el método de la diferencial exacta si fuera necesario, pero aquí lo más sencillo es utilizar fórmula. ¿Por qué fórmula? Porque se trata de nuevo de una ecuación diferencial lineal de primer orden, de primer grado, no homogénea.